el papado. Y qué interesante que una experiencia de iglesia que comenzó con un proceso en el que la iglesia se casó con el Estado romano, terminase aprobando una visión tan propia del imperialismo romano como es la visión papal. El papado es el resultado final del proceso de constantinización. Sin la constantinización no hubiese habido desarrollo de este sistema. Y obviamente este sistema nace, y tenemos que tenerlo claro, de una lectura inadecuada de Mateo 16-18 y también de una negación de los conceptos básicos que nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, en el caso de autores como Clemente de Roma, que llegaron a negar que el obispo romano fuese autoridad definitiva de la iglesia. Pero claro, este punto nosotros tenemos que comenzar aclarándolo a partir de cómo se utilizaba el término. Papa no es un concepto que se inventase en esta época. Por ejemplo, el líder pastoral de una gran ciudad muchas veces se adjudicaba el término papa, un término de cariño, de papá. No necesariamente estaba limitado al obispo de Roma. Por ejemplo, Cipriano de Cartago, en el siglo III, llegó a utilizar el término papa, o sea, aplicándoselo a él. O sea, no estaba estrictamente limitado al obispo de Roma. De hecho, la primera vez que aparece el término papa aplicado al obispo de Roma fue en una carta de finales del siglo IV que fue dirigida a Ciricio, que era obispo de Roma. Pero el término papa no era un término exclusivo, parece que era un término que se decía de cariño a los grandes obispos, especialmente cuando el obispado comenzó a ser metropolitano, y se le daba el nombre de papa o patriarca. Pero después, el sistema papal comenzó a configurarse, y yo debo decir que este sistema no se configuró de la noche a la mañana, sino que fue pasando por un proceso evolutivo en el que influyeron una serie de factores importantes. De hecho, hay quien identifica hasta 4 factores para el desarrollo del sistema papal. Primero, tenemos el factor del proceso de la constantinización. O sea, la constantinización es el primer factor, porque con la constantinización se comienza a primar o a figurar la imagen del primus inter pares, o primero entre iguales, que comenzó a adjudicársele justamente al obispo de Roma. Luego, el segundo factor fue el principio de jerarquía que introdujeron los monjes comunales, porque Pacomio, Martín de Tours y Benito de Nurcia, en particular Pacomio y Martín de Tours, como habían sido ex militares, ellos insertaron una visión jerárquica en el movimiento monástico que terminó siendo adoptado por las iglesias que veían a esta reacción monástica como un ideal a seguir. Segundo factor, ese concepto de jerarquía de los monjes. El tercer factor fue el desplome del Imperio Romano de Occidente. Cuando el Imperio Romano de Occidente se desplomó, se quedaron sin rey, se quedaron sin una figura política. Y ahí entra el cuarto factor, que ante la ausencia de un líder político para Roma, el obispo de Roma tuvo que asumir ese cargo y así el obispado romano deja de ser solo pastoral y se convierte en una herramienta política. Lentamente, el obispo romano comenzó a gozar de autoridad. Y cuando León I de Roma dio la cara o se enfrentó a las hordas amenazantes de los hunos dirigidos por el azote de Dios llamado Atila, que decía que donde cruzaba su caballo no crecía la hierba, y fue el obispo de Roma quien se enfrentó con él en un parlamento convenciéndolo de que no atacara a Roma, los romanos comenzaron a ver al obispo de Roma como un salvador, como alguien que necesitaban, obviamente, para poder sostener a la ciudad. Y así, tras la muerte de León, si bien sus sucesores no fueron capaces de mantener ese poder y esa dignidad que se le estaba adjudicando al obispo de Roma, una dignidad imperial, aún así, ya el pueblo tenía una visión comprada en torno a cómo ver al obispo de Roma, no solo como mero pastor. Y es ahí cuando comienzan a orquestarse las circunstancias para que lentamente el obispo de Roma comience a asumir un poder que no le correspondía. Las circunstancias fueron las siguientes. Primero, el reino ostrogodo comienza a tener conflictos con otros reinos y comienza a debilitarse. El emperador bizantino se desentiende de estos territorios occidentales porque tiene sus propios conflictos en Occidente y hasta el momento, ante la caída del emperador romano, los súbditos de Roma veían al emperador bizantino como su emperador legítimo y era el emperador bizantino el que se encargaba de elegir al obispo de Roma. Pero ya hay desentendimiento de Bizancio de este lado. Hay una amenaza porque ahora ya no son los hunos, sino los lombardos los que están amenazando con invadir el imperio, y los lombardos son paganos recalcitrantes que no dudaban en matar a sacerdotes, a cristianos, sin importar quiénes fuesen. Y para colmo de males, viene una crisis económica y una pandemia. En medio de esa situación, se levanta la figura de Gregorio el Grande, Gregorio Magno, obispo de Roma. Y con Gregorio Magno, el sistema papal va a alcanzar otro nivel. Habrá siempre un antes y un después de Gregorio I. Gregorio Magno fue responsable de lograr equiparar la situación porque el sujeto no solamente tenía una visión pastoral, sino que era un gran estadista. Logró combatir la pandemia con un estricto seguimiento de protocolos de higiene. Cualquier parecido con la actualidad de hace unos años es pura coincidencia. Aparte de eso, se enfrentó a los lombardos al parlamentar con ellos y lograr convencerlos, como hizo León, de no atacar la ciudad. Y luego se encargó de las necesidades físicas de una población hambrienta y de las necesidades espirituales. Y aparte de eso, fue un buen pastor, porque él trabajó en erradicar lo último que quedaba del arrianismo
y promovió las misiones a esas culturas que estaban más allá de los límites imperiales, como por ejemplo los anglosajones, con el fin de traerlos al evangelio. Así que este hombre, sin duda alguna, fue un personaje importante. Reformó el calendario gregoriano, reformó la liturgia, insertó el famoso canto gregoriano y también logró crear cierto tipo de orden en una iglesia que gracias a él comenzó a enriquecerse y comenzó a adquirir poder. Más aún, él hizo algo que no habían hecho ninguno de sus predecesores, y es tratar de resolver el problema donatista extendiendo su autoridad más allá de su jurisdicción. Los donatistas se desarrollaron en el norte de África y el obispo de Roma no pintaba ni cata ni garrapata ahí. Y sin embargo, él extendió su jurisdicción hacia allá porque él entendía que su jurisdicción no estaba limitada a Roma. Lamentablemente, Gregorio Magno también oficializó ciertas prácticas que se convirtieron en un problema para Roma. La doctrina del purgatorio, por ejemplo, es oficializada por Gregorio Magno, porque la doctrina del purgatorio había sido una especulación que venía de Orígenes, que la desarrolla Agustín, pero que era especulación a fin de cuentas. Pero como Gregorio era fan número uno de San Agustín, todo lo que en Agustín era especulatorio, en Gregorio se convirtió en certeza. Y él terminó oficializando elementos que no debieron pasar a un nivel que no fuese solo el especulativo. Otra cosa que él oficializó fue el pago por las almas que morían en las misas, de donde va a venir el antecedente de la venta de indulgencias. Sin embargo, hay algo que Gregorio tenía muy claro, y es que pese a todo el poder que tenía, él no era el obispo universal. De hecho, en la época de Gregorio, hubo un obispo en Constantinopla que se llamaba Juan el Ayunador, que se proclamó obispo universal, y Gregorio le escribió una carta diciendo que eso era profano, impío y diabólico, porque el único obispo universal de la iglesia se llama Cristo. Sin embargo, cuando Gregorio murió, queriéndolo o no queriéndolo, había dejado el camino preparado para que sus sucesores se proclamasen obispos universales. De hecho, creo que tal vez el mismo Gregorio se dio cuenta, porque hay una frase lapidaria de Gregorio en sus últimos años, sus últimos días de vida, cuando él dijo lo siguiente: Pedro y Juan no tenían oro ni plata y podían levantar a los cojos de nacimiento. La iglesia de hoy tiene oro y tiene plata y no puede levantar a los cojos. Así que cuando Gregorio murió, la autoridad del obispo romano estaba solidificada, incluía ya una jurisdicción geográfica mucho más amplia, y así Bonifacio III, en el año 606, se proclamó oficialmente obispo universal de la iglesia. Así, ese lento proceso de la evolución del sistema papal terminó de configurarse, y en el año 606 nace el sistema papal. Por supuesto, no sin sus críticas, y claro está, no sin sus conflictos, porque mientras el obispo de Roma se está solidificando en su autoridad, los lombardos han sido sacados del mapa por los francos, y los francos que habían aceptado la fe cristiana cuando Clodoveo se convirtió por influencia de su esposa Clotilda. Los francos terminaron convirtiéndose en una fuerza muy importante en el ámbito político, fueron el bastión de contención contra los musulmanes en la famosa batalla de Poitiers, en la que un líder franco llamado Carlos Martel logró evitar que Europa se islamizase. Y luego el hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, se convirtió en un apoyo para el Papa. O sea, el Papa, ya se puede hablar de Papa, el Papa encuentra en los francos, con Pipino el Breve, su mayor sostén, pero será el hijo de Pipino el Breve quien verdaderamente hará que el sistema papal y con ello la Iglesia Católica de Occidente, la Iglesia Católica Romana de Occidente, entren ahora en el panorama político como una institución política. El nombre de este personaje lo vamos a ver la próxima semana.